Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, el amor, el drama y las historias detrás de las cámaras. Específicamente vamos a hablar de un romance que mantuvo en vilo a toda una generación, un romance secreto que, aunque muchos sospechaban, nunca se confirmó del todo. Prepárense porque hoy revelaremos lo que nadie te contó sobre Altay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya, una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Tenemos muchísimas historias jugosas preparadas para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Altay y Şehinay. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, juventud y por supuesto, la exitosísima serie Medcezir. Desde el primer momento en que sus personajes, Yaman y Mira, se cruzaron en la pantalla, la química fue innegable. Era palpable, electrizante y los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo. La pregunta que resonaba en cada rincón de internet era, ¿será que ese romance traspasa la pantalla? Durante las grabaciones de Medcezir, las especulaciones no hicieron más que crecer. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos de cariño fuera de escena, todo apuntaba a que entre Altay y Şehinay había algo más que una simple amistad profesional. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto definitiva, la prueba irrefutable de su romance. Pero por más que lo intentaran, Altay y Şehinay siempre fueron muy cautelosos, muy discretos. Recuerdo vívidamente la época en que Medcezir estaba en su apogeo. Las redes sociales explotaban con comentarios sobre la pareja. Fanpages dedicadas exclusivamente a ellos surgían por doquier. Se analizaba cada entrevista, cada publicación en Instagram, buscando pistas, migajas de información que confirmaran el romance. Era una verdadera obsesión colectiva. Los foros online, llenos de teorías elaboradas, se convertían en campos de batalla virtuales donde los fans defendían a capa y espada sus interpretaciones de cada mirada, cada palabra, cada gesto. La simple mención de sus nombres juntos era suficiente para generar debates encendidos que duraban horas. Una de las cosas que más alimentaba las especulaciones era la forma en que Altay y Şehinay hablaban el uno del otro. Siempre con mucho respeto, admiración y un cariño evidente. Se elogiaban mutuamente por su talento, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Pero al mismo tiempo evitaban cuidadosamente cualquier declaración que pudiera interpretarse como una confirmación de su relación. Era una danza delicada, un juego de palabras que mantenía a todos en vilo. Por ejemplo, en una entrevista, cuando le preguntaron directamente a Altay sobre Şehinay, él respondió algo así como, «Şehinay es una persona increíble. Es una actriz talentosísima y una compañera de trabajo maravillosa. Disfruto mucho trabajar con ella y la respeto muchísimo». Una respuesta elegante, diplomática y sobre todo, evasiva. Lo mismo ocurría con Şehinay. Siempre mantenía una distancia prudente en sus declaraciones. En otra ocasión, cuando le preguntaron qué era lo que más admiraba de Altay, respondió, su dedicación. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo, que se preocupa por cada detalle y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Palabras elogiosas, sí, pero también muy profesionales. Pero a pesar de su discreción, hubo algunos momentos que fueron especialmente reveladores. Recuerdo una ocasión en la que fueron fotografiados juntos en un restaurante, cenando a la luz de las velas. La foto no era muy clara, pero se podía intuir que estaban muy cerca, charlando animadamente y riendo juntos. Esa foto se convirtió en viral en cuestión de minutos y alimentó aún más las esperanzas de los fans. Se analizó cada detalle de la imagen, la expresión en sus rostros, la cercanía de sus cuerpos, la forma en que se miraban. Los expertos en lenguaje corporal ofrecieron sus interpretaciones, y los fans, ávidos de información, se aferraron a cada una de ellas. Otro momento memorable fue cuando Altay le dedicó un emotivo mensaje a Şehinay en su cumpleaños. En el mensaje la felicitaba por su talento, su belleza y su gran corazón. La llamaba amiga querida y le deseaba todo lo mejor en su vida. El mensaje era muy dulce y sincero, pero nuevamente no confirmaba nada. Era un mensaje que podría haber sido escrito para cualquier amiga cercana, pero el tono y la elección de las palabras hacían que los fans se preguntaran si había algo más detrás de esa amistad querida.
Ahora, vamos a hablar de lo que nadie te contó. Más allá de las fotos, los mensajes y las especulaciones, existían ciertos detalles que sugerían que su relación era mucho más profunda de lo que se mostraba públicamente. Por ejemplo, fuentes cercanas a la producción de Medcezir revelaron que Atay y Sereni pasaban mucho tiempo juntos fuera del set de grabación. Iban a cenar, al cine, a conciertos. Incluso se rumoreaba que habían viajado juntos en secreto a algunos destinos paradisíacos. Estas salidas, según las fuentes, eran planeadas con meticulosidad para evitar ser vistos por los paparazzi. Utilizaban coches separados, entraban y salían de los lugares por puertas traseras, y a menudo se reunían en casas de amigos en común para mantener un perfil bajo. Estas fuentes también contaron que Atay era muy protector con Sereni. Se preocupaba por su bienestar, la defendía de las críticas y siempre estaba ahí para apoyarla. Durante las largas jornadas de grabación, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, la animaba cuando se sentía cansada o frustrada, y la protegía de los comentarios negativos que podían surgir en el ambiente de trabajo. Sereni, por su parte, admiraba profundamente a Atay y lo veía como un confidente y un amigo incondicional. Le consultaba sobre sus decisiones profesionales, le pedía consejos sobre sus problemas personales, y confiaba en él ciegamente. Además, había un lenguaje corporal entre ellos que era muy revelador. Las miradas intensas, los roces casuales, las manos que se buscaban instintivamente. Estos pequeños gestos hablaban por sí solos y dejaban entrever la conexión especial que existía entre ellos. Durante las escenas románticas de Medcezir, la química entre ellos era tan palpable que a menudo sorprendía incluso a los miembros del equipo técnico. Se decían que no estaban actuando, sino que simplemente estaban siendo ellos mismos. ¿Pero por qué nunca confirmaron su romance? Existen varias teorías al respecto. Algunos creen que fue una decisión estratégica, para no desviar la atención de la serie y mantener el interés del público. Una confirmación oficial del romance podría haber saturado la atención mediática, eclipsando la serie en sí misma, argumentan algunos expertos en marketing. Otros piensan que simplemente querían proteger su privacidad y evitar el escrutinio mediático. Ambos actores eran conscientes del impacto que una relación pública tendría en sus vidas personales y profesionales, y quizás no estaban dispuestos a pagar ese precio. También hay quienes creen que su relación nunca llegó a ser formalmente un noviazgo, sino más bien una conexión muy intensa y especial, pero sin etiquetas. Quizás se trataba de una atracción mutua, una admiración profunda, una amistad inquebrantable, pero sin la necesidad de definirla como una relación romántica. A veces las conexiones más significativas son aquellas que no se ajustan a las categorías tradicionales, dicen los psicólogos. Independientemente de la razón, lo cierto es que Atay y Sereni siempre mantuvieron su relación en secreto. Y aunque nunca lo confirmaron públicamente, muchos de sus fans siguen creyendo que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Una historia de amor que, aunque no se concretó del todo, dejó una huella imborrable en la memoria de todos aquellos que siguieron de cerca su trayectoria. Su historia se ha convertido en una leyenda, un cuento de hadas moderno que se alimenta de la esperanza y la fantasía de los fans. Lo que también contribuyó a alimentar el misterio fue la posterior vida amorosa de ambos actores. Tanto Atay como Sereni tuvieron relaciones con otras personas después de Medcezir, pero ninguna de ellas logró generar el mismo nivel de fascinación y especulación que su presunto romance. Los fans seguían comparando cada nueva relación con la química que habían visto entre ellos en la pantalla, y la sombra de su posible romance siempre parecía estar presente. Y ahora, después de haber repasado todos estos detalles, llegamos a la pregunta del millón: ¿tuvieron o no tuvieron un romance? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Atay y Sereni siempre han sido muy reservados con su vida personal y es probable que nunca revelen la verdad. Pero lo que sí sabemos es que entre ellos existió una conexión muy especial, una química innegable que traspasó la pantalla y que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su relación, sea cual sea su verdadera naturaleza, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. Lo que queda es la magia que crearon juntos en Medcezir, los recuerdos que nos dejaron y la incertidumbre de lo que pudo haber sido. Su historia es un claro ejemplo de cómo la realidad y la ficción pueden entrelazarse y generar pasiones desbordantes. Y aunque su romance nunca se confirmó, siempre quedará en el imaginario colectivo como una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca.
Su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos, una prueba de que el amor puede existir incluso en los lugares más inesperados. Para concluir, hemos explorado a fondo la historia no contada del presunto romance secreto entre Aatai Ulusoy y Serine Isarcaya, analizando las pistas, las especulaciones y los testimonios que alimentaron la creencia de muchos fans. Vimos cómo su química en Medcezir desató una ola de rumores y cómo, a pesar de su discreción, ciertos detalles apuntaban a una conexión más profunda de lo que se mostraba públicamente. Finalmente, aunque la verdad permanece oculta, su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca sigue vivo. Su historia seguirá siendo contada y recontada, alimentando la imaginación de generaciones futuras. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los entresijos de este romance no confirmado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Aatai y Serine tuvieron algo más que una amistad? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no duden en compartir sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Tenemos muchísimas historias más por contar. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta, o quizás no. Esa es la magia del misterio. Adiós.